Continuamos con la segunda ponencia del día, de la mano de Jorge Sebastián Lozano. El profesor Jorge Sebastián es profesor ayudante doctor en la Universidad de Historia del Arte, en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, universidad en la que se doctoró en el 2005. Desde ese mismo año ha sido profesor en el Máster de Patrimonio Cultural de la Universidad de Valencia y su investigación como historiador abarca diversos campos. Dedicó su tesis doctoral a la representación visual del género en la monarquía hispánica en la Edad Moderna, publicando diversos artículos y ensayos sobre el tema. Paralelamente ha impartido múltiples cursos sobre la aplicación de las TIC al estudio y la difusión del patrimonio histórico, y desde el 2009 es Technical Manager en Signo 19. ¿He dicho 2009? Sí. Te he añadido 10 años de antigüedad, ¿no? 2019. Mejor. Sobre un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea, y también ha sido organizador de abundantes exposiciones y jornadas sobre arte contemporáneo. El profesor Sebastián Lozano nos va a hablar sobre Sofonisba Anguissola y la construcción de una imagen femenina para la familia Habsburgo. Sin más, le cedo la palabra. Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes por venir. Gracias especialmente a las profesoras Esquivias y López Osa por invitarme. Y es un placer compartir mesa con Magdalena Lapuerta, a quien tanto he leído y con quien he compartido buenos momentos. Quisiera que esta charla sirviera también un poco de introducción a una exposición que, como probablemente ya sabrán, se celebrará a partir del mes de octubre en el Museo del Prado, dedicada precisamente a Sofonisba Anguissola y a Lavinia Fontana. Yo en el catálogo de esa exposición hablaré de autorretratos de Anguissola, otro campo interesantísimo, pero del cual hoy no vamos a hablar. Y simplemente decir que en la presentación que vamos a ver, los pies de foto que no incluyen un autor específico es porque evidentemente se trata de Sofonisba Anguissola y es una autoría clara, no quería repetirlo en todos los casos. En los casos en los que es dudoso sí que he indicado que es una atribución. Muy bien, pues Sofonisba Anguissola en su época fue enormemente conocida, realmente entró dentro del rango de celebridad para la época. Saben que Vasari habla de ella, no le dedica una vida, pero sí que habla de ella. Y les presento aquí un brevísimo resumen de su vida que, como verán, tiene varios episodios novelescos, cosa que no siempre le ha ayudado. De hecho, hay varias novelas escritas sobre ella, pero casi ninguna monografía, cosa que estamos intentando solucionar, pero que, por otra parte, digamos que creo que en más de un aspecto no ha ayudado a un buen conocimiento. Ella nace en una familia aristocrática en Cremona, los Anguissola. Es una familia con muy buenas conexiones, digamos, es una familia muy amplia, y ella está en una de las ramas, por así decir, menores, pero desde luego enormemente conectada, pues por ejemplo, con los Pallavicino, con los Sforza, con los Gonzaga, etc. Y parte de su hecho de ser de esa baja nobleza, digamos, se manifiesta en la permanente escasez financiera en la cual se movieron sus padres y ella misma con sus hermanos. Fue la primogénita y fue seguida por otras 4 hermanas, Elena, Minerva, Lucia y Ana María, y por un hermano, Asdrúbale. Lo cierto es que ya en edad juvenil, como decíamos antes, se convirtió en una celebridad, fundamentalmente por el hecho de su excelencia en el arte de pintar. Y de hecho su padre ejerció lo que hoy llamaríamos de relaciones públicas, ejerció de su agente y hizo toda una campaña de marketing para hacerla más conocida en el medio de las cortes ducales italianas del norte de Italia, digamos. Y tenemos documentadas o visitas o contactos que tal vez fueron visitas, no lo sabemos con certeza, pero vamos, en algunos casos sí, con las cortes de Mantua, Ferrara, Parma y Urbino. También estuvo el hecho se puso en contacto su padre con Miguel Ángel, le envió a Roma unos dibujos, en fin, una campaña bien orquestada y bien llevada a cabo de difusión y de publicidad de esa hija excepcional que tenía. Evidentemente, en todo ello había un objetivo claro, que era un buen matrimonio, un matrimonio en el cual, digamos que consolidara la posición no solamente social, sino económica de la familia.
De manera inesperada, en ese final de la década de los 50, Felipe II está contrayendo su tercer matrimonio, que sería con Isabel de Valois, y de lo poquísimo que se sabe de su nueva y en aquel momento prácticamente adolescente esposa es que tiene gusto por el dibujo. Y en esa tesitura se encarga el duque de Alba de organizar la casa de la futura reina, en esa tesitura de decir, bueno, pues vamos a dotarla de damas, como tenía que hacerse, pues alguien en algún momento dado en el entorno de Alba dice, pues hay una joven cremonesa que es bien conocida como pintora, que es una maravilla de la naturaleza, así es descrita por varios, terminología que daría también para un debate bien interesante, y es aristocrática, es hija de una familia aristocrática, cosa que permite invitarla a formar parte de la casa de la reina, de la nueva casa de la reina. Cosa así sucede, lo hacen Alba a través del duque de Sesa, gobernador de Milán, y con la intervención de distintos diplomáticos. Evidentemente la familia, Amílcar y sus padres están más que encantados con la propuesta, que es llevar a una hija suya a la principal corte europea del momento y, lógicamente, entre otras cosas, ayudarles a superar esos permanentes problemas económicos. Eso se traduce en que en 1559 pues, emprende a finales de año un viaje a España, llega precisamente a Guadalajara, donde se están celebrando las bodas, justo al final del año, y ya se establece en la corte. Ahora veremos algunas de sus cosas. En 1565 sabemos que estuvo presente en la jornada de Bayona, un encuentro en la frontera entre la corona española y la corona francesa, en este caso entre hija y madre, Isabel de Valois y Catalina de Médicis. En 1568 muere Isabel de Valois y de manera un tanto excepcional, lo cierto es que Anguissola continúa en la corte española, cuando lo normal habría sido es que con la disolución de la casa, ella, digamos, y sin haber estado casada todavía, ella fuese devuelta a su lugar de origen, pues lo cierto es que no sigue en la corte española, como haya de una infanta o muy probablemente de las dos, hasta que finalmente, por fin, tras intentos varios, se consigue organizar un matrimonio a su gusto y se le casa con Fabrizio Moncada, de una noble familia siciliana de origen aragonés. Y de hecho pues se traslada a Sicilia, donde reside fundamentalmente entre Palermo y Paternò. Paternò es el lugar donde reside el señorío de los Moncada. Sin embargo, lamentablemente en 1578 enviuda por la muerte de Fabrizio a manos de corsarios y queda en una situación un tanto incómoda y de hecho se resuelve a volver a su ciudad de origen, a Cremona. Pero, otro episodio novelesco, en el barco que la lleva desde Palermo hacia Pisa, pues conoce a Orazio Lomelino. Orazio Lomelino es el capitán del barco, también es de una familia, es hijo natural, pero es de una familia noble, genovesa, y lo cierto es que por amor, por interés, por una suma de varias cosas, se casan sin llegar, ella tenía en aquel momento, seguía dependiendo legalmente, no ya de su padre, sino de Felipe II, porque había sido de la casa de la reina. Entonces a quien debería de haberle pedido permiso para casarse es a Felipe II, como mínimo al virrey. Ella va adelante, se casa, dice que los matrimonios se hacen primero en el cielo y luego en la tierra. Hay una fantástica carta que le envía precisamente a Francesco de Medici diciendo, en otras palabras, yo voy adelante. Y lo cierto es que se casa y se instala en Génova, desde donde su marido Orazio ejerce como capitán de barco y tiene varios negocios. De hecho, esos mismos negocios son los que llevarán al matrimonio en 1615 a volver a Sicilia, instalarse fundamentalmente en Palermo. Digamos que Lomelini su asunto fundamental era precisamente las relaciones comerciales entre Liguria y Sicilia, hasta que en 1625, a una edad muy avanzada que no podemos precisar porque hay dudas respecto a su fecha de nacimiento, fallece en Palermo. Por tanto, como pueden ver, bueno, pues transcurre toda su vida alrededor de ese charco mediterráneo en el cual, digamos que mantiene, y no lo he dicho, incluso después de estuvo en la corte española 13 años, pero a lo largo de las décadas siguientes mantuvo un contacto y ella fue muy recordada desde la corte española, cosa que permitió, digamos, también sacar adelante una serie de cuestiones administrativas. Quiero, mi primera parte de esta presentación, transmitir un hecho muy sencillo o muy claro, que lo debería de ser. Anguissola fundamentalmente en su época, desde luego mientras está en España, pero también después,
podemos pensar en ella como una pintora. Y acertaríamos, pero no lo podríamos decir, pienso, en primer lugar. Ella, ante todo, es una dama de la reina, ¿vale? Esto puede ser un poco desanimante para el mundo contemporáneo. Esto se ve bastante más pequeño de lo que yo imaginaba, disculpen, pero algo he debido de hacer mal con la presentación, disculpen. Lo cierto es que ella, fundamentalmente y socialmente, en las fuentes contemporáneas, ella es recogida como dama de compañía. Su gran éxito social es ser dama de la reina y estar en la corte de Felipe II. ¿Y qué es una dama? Podríamos decir muchas cosas, pero he querido ilustrarlo con algunos pasajes de una todavía no publicadas etiquetas, o borrador de unas etiquetas para la casa de Isabel de Valois, que no están datadas y que están muy fragmentarias, pero que, bueno, podemos suponer que son del 63-64. Una de sus tareas es, por ejemplo, servir la mesa de la reina por turnos y de una manera totalmente ritual, a la manera borgoñona, muy reglamentada y muy establecida, pero que es una de sus responsabilidades. Por ejemplo, de acompañar a las reinas en sus devociones, y dice, pues en las mañanas las damas se han de levantar y bajar al aposento de su majestad cuando supiere que ya se ha vestido, y han de salir a misa con la persona de su majestad y estar durante el tiempo que la misa se digiere con gran devoción y recogimiento. Es decir, también acompañar es una dama. No se les llama damas de compañía, la terminología es posterior de compañía, es una dama, sin más. Pero, en fin, acompaña a la reina en sus devociones. Por ejemplo, en los momentos de descanso o lúdicos, asisten las dichas damas con la persona de su majestad en todo el día, danzando, jugando y haciendo otros ejercicios hasta la hora de la cena. En principio, nada especialmente artístico aquí, salvo, desde luego, la alusión a la danza. Otro capítulo importante en la vida de una dama es ser cortejada, es interactuar con los galanes. Puede parecer que estamos diciendo, caramba, otra vez el tópico, la mujer, el amor, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez sí, o tal vez haya épocas en las que así sea, pero un motivo fundamental para la existencia y la presencia de las damas de corte en la corte era ser peones del juego dinástico de la familia real, y lo eran absolutamente. Y hay que decir que en la gran mayoría de casos con perfecta colaboración y participación de las propias damas en ese proceso. Y una muestra de ello es que precisamente en esas etiquetas, que en principio hablan de cómo han de servir a la reina, hay una enorme atención y una enorme preocupación por parte del rey y de su mayordomo acerca de cómo vamos a ordenar esto de los galanteos, porque se nos va de las manos. Y bueno, entran en muchísimos detalles. Cuando su majestad saliera a comer, han de acompañar a su majestad y asistir a su comida, en pie, arremadas, a la redonda de la pieza donde su majestad estuviera comiendo. Y con cada una de las dichas damas pueden estar un galán o dos, habiendo los dichos galanes pedido primero licencia a la dama, porque sin pedírselo no puede ponerse ningún galán cabe la dama. Ni ningún galán puede estar delante de la dicha dama, sino a su lado, y el galán o galanes que estuvieran con las dichas damas pueden estar cubiertos. Esto en etiquetas posteriores queda un poco más difuminado, más recogido, pero lo cierto es que en esta, que quedó como borrador, es curioso el extraordinario detalle con el que dice, bueno, cuántos han de ser, cómo han de estar, y que esto no sea un caos. Cuando hay sarao, baile, salen las dichas damas a la sala con la guarda mayor un poco antes que su majestad y asiéntanse en los bancos que para ello están señalados, dejando entre dama y dama lugar para que un galán se pueda asentar. Y cualquiera de los galanes a quien la dama quisiera dar el lugar se puede asentar en él. Y cuando un galán ha danzado, puede sacar a la dama que quisiera y ella ha de salir y danzar con él. Más allá de lo anecdótico, el dato aquí es que se reglamenta. Es decir, esto es parte de un mecanismo cortesano, por supuesto, de cortejo entre varones y mujeres, pero también es parte de toda una dinámica de poder cortesano y de cómo ese poder es organizado y es repartido. Fuentes posteriores, no es por decir, no es solamente una etiqueta, ¿no? O su principal biógrafo, que por otra parte es valenciano, pero estuvo muchos años en Italia, Pietro Paolo de Rivera, cuando escribe unas larguísimas biografías de toda una serie de señoras ilustres, dedica una a Anguissola y dice cómo fue cortejada en la corte española por muchos caballeros españoles, italianos, según el uso de esta corte con las damas de palacio, al mismo nivel, de igual forma que cualquier otra dama principal de la reina, y tenía un alto crédito por parte de todos. Es decir, su dimensión cortesana es clave, es fundamental, no podemos... y no es algo anecdótico, era para lo que estaba fundamentalmente en la corte. Tenía la peculiaridad, por otra parte, de que era una dama de corte que pintaba, que era pintora. Y eso sale en las fuentes de manera secundaria, pero sale también en las fuentes. Por ejemplo, en el diario de Madame de Clermont, la dama de compañía de la reina, sin precisar fechas, pero
entre abril y mayo de 1560, por ejemplo, a los pocos meses de estar aquí, la reina visita 2 veces el dormitorio de sus damas, a fin de hacer acabar su pintura y ver su pintura. ¿Qué hace alguien pintando en el dormitorio de las damas? Bueno, es que es Anguissola, no lo dicen, pero es la única de las damas de las que sabemos que tuviese. Y está retratando a la reina y la reina quiere ver su pintura. Por otra parte, Argote de Molina es la única fuente española contemporánea que habla de ella en su libro de la Montería, en la descripción que hace del Palacio del Pardo, publicado en 1582 en Sevilla. Dice: Sofonisba, dama que trujo de Francia. Hubo confusión, las damas de la reina eran la mitad españolas y la mitad francesas. Y estaba Sofonisba, que era italiana. Entonces, en las cuentas a veces la encontramos como italiana, digo como francesa, a veces la encontramos como española, perdón. He hecho algo con la mesa. Vale, disculpen la emoción. Sofonisba, dama que trajo de Francia, no es así, excelentísima en retratar sobre todo los pintores de esta edad. Argote de Molina, ciertamente no se queda corto de palabras. Y finalmente, como penúltimo testimonio, además es maestra de dibujo, maestra de pintura de la reina. Por ejemplo, en una carta del embajador de Mantua se dice como la reina muestra tener ingenio y muy buen corazón. Ella ha empezado a pintar, y dice la Sofonisba cremonense, Sofonisba de Cremona, que es aquella que le enseña y es muy favorita suya, que retrata del natural con un lápiz, de manera que se conoce pronto la persona que ha retratado. Ahí hay lógicamente una concepción del retrato como algo fundamentalmente basado en el naturalismo. Y por otra parte, en la carta de una de las damas francesas, a Catalina de Medici, explica cómo la reina, la joven reina, pasa la mayor parte de su tiempo pintando, en lo cual recibe un gran placer, de manera que pienso que, lógicamente es una dama que está hablando a su echa flores, pero en fin, pienso que antes de un año será tan buena como aquella que le enseña, que es de las mejores del mundo. Es decir, su papel como maestra también está recogido en las fuentes. Pero siempre de ese ámbito, dentro de ese ámbito, el punto de partida es que es dama. Bueno, aquí ya son recuerdos más anecdóticos explicando cómo en esos primeros meses. Bien es cierto que esas referencias de ella como maestra y de la reina pintando están muy limitados al 1560-1561. Luego desaparecen de las fuentes. No sabemos si es que la reina se aburre de dibujar y pintar o simplemente es que, bueno, empieza a tener preocupaciones y a inmiscuirse más en la vida política de la corte, pero lo cierto es que al principio sí que hay esa presencia, ese contacto muy directo, muy documentado entre dama y reina al hilo de la pintura. Traía todo esto, insisto, para decir cómo la dimensión fundamental es fácil para nosotros mirarla como una pintora, nos llama la atención el hecho de que sea una pintora. Para su época ella fundamentalmente es una dama, es una aristócrata y es una dama de compañía de la reina de España. Ella, no voy a hablar de su obra anterior, de su obra de sus años italianos, salvo por ejemplo estos 2 ejemplos que voy a poner aquí, simplemente decir cómo en Italia, estando todavía en Italia, ella ya había asimilado los nuevos modelos de retratística que estaba favoreciendo la Casa de Habsburgo y que estaba elaborando artistas como fundamentalmente Tiziano o Antonio Moro. Pongo aquí 2 ejemplos, el retrato de su madre hoy en Berlín y el retrato del joven Marqués de Soncino, que está en Baltimore. Son retratos que ella lógicamente conoce tradiciones lombardas, fundamentalmente en lo que se ha formado es en lo que se ha dado a llamar el realismo lombardo, pero también ha asimilado los modos de presentarse típicos de la pintura al servicio de los Habsburgo, y vuelvo a decir, el modelo claro, aunque no el único, es Tiziano. Y hay todo un lenguaje de la majestad femenina y de la majestad masculina que ella ya ha asimilado. Lo cierto es que cuando llega a la corte, insisto, no como pintora, sino como dama que pinta, pues tiene un gran éxito temprano como pintora. Lo lamentable es que los que llamaríamos sus 2 hits, sus 2 éxitos en la corte española, lamentablemente no han llegado a nosotros, las obras originales, solamente los conocemos por copias. Uno de ellos fue este retrato del príncipe Don Carlos, cuya desgraciada vida probablemente ya conozcan, y uno de los problemas que tuvo era una cierta deformidad física que los retratistas reales, fundamentalmente Sánchez Coello, intentaron disimular con más o menos éxito, pero que no parece que el propio príncipe Don Carlos valorase mucho los retratos que se hicieron de él. Sabemos en cambio que el retrato que le hizo Anguissola fue su preferido hasta el punto que encargó
13 copias. 13 copias, no a Anguissola, que al fin y al cabo no era pintora, sino precisamente a Sánchez Coello. Habría que ver cómo se sentiría ante el hecho de decir, no tienes que hacer 13 copias de otro. Era parte de una alocada campaña de don Carlos proponiéndose a sí mismo como heredero y como sucesor y como, sucesor no, como sustituto de su padre. Y evidentemente la misma cantidad nos habla de la psicología del personaje, pero también nos habla, no solamente es eso, Lomazzo, por ejemplo, al hablar de quién había retratado a don Carlos, alaba especialmente ese retrato de Anguissola por su grandeza y gravità y por la alteza del ánimo, digamos, y dice, bueno, ¿quiénes son los principales retratistas de la corte española? Ahora sigo hablando de Lomazzo, pues habla de Sánchez Coello, Antonio Moro y Anguissola, que no era retratista, insisto, era dama. Su otro gran éxito fue un temprano retrato que hizo para la propia reina Isabel de Valois y que, como ya decía antes, solo conocemos por copias. La de la izquierda es una copia por Pantoja de la Cruz para el Pardo, pero para el Pardo después del incendio de 1604. Y el de la derecha es una versión de cuerpo entero en una colección privada de Toledo. Es interesante por qué hablo de este cuadro y sabemos que fue un gran éxito. Primero, porque hay correspondencia en la que se habla de ese cuadro y nuevamente se encargan copias. Y segundo, porque es el que escogió Felipe II para un sitio como el Pardo. En el Pardo, donde fundamentalmente iba a haber pinturas de Tiziano, con muy pocas excepciones. Una de esas poquísimas excepciones es Anguissola, y es el retrato, y es este retrato de la reina, bueno, el original, como decía, ¿no? Es decir, ella se inscribe por completo dentro del lenguaje retratístico que habían elaborado los Habsburgo para el momento. Son sus obras quizás más conocidas estos retratos del Prado, que conocerán bien, el retrato de la cuarta esposa, Ana de Austria, con la cual convivió en la corte 5 años, de Felipe II. Felipe II verán que indica 1565-1573 porque por rayos X se sabe que esta pintura este cuadro está repintado. La composición inicial, él lleva otras ropas y en cambio lo adapta en 1573 y le añade probablemente este pendant como manera de despedirse de la corte española en el momento en el que ya se había pactado su matrimonio. Bueno, es quizás la imagen icónica de Felipe II, no lo sé, yo no he hecho una estadística de cuántas veces hemos visto a Felipe II en esta imagen, pero si me preguntaran diría que es la más abundante de él. Es otro gran éxito, quizás posterior, no contemporáneo, pero sí posterior, y que nos muestra esa faceta, digamos, más íntima del rey, que por supuesto se sigue mostrando en majestad. Es parte de una serie, digamos, serían esos 2 retratos y en un formato un poco más pequeño, el retrato de las 2 infantas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. El primero en una colección privada holandesa y el segundo en Turín, en la Galería Sabauda. Es decir, asimila el lenguaje cortesano por completo. Sin embargo, lo que quiero, en fin, no es que sea yo el único que he dicho esto, pero de alguna manera plantear cómo Anguissola personaliza, igual que hizo con otros géneros, con el autorretrato o con la imagen familiar, personaliza la imagen regia femenina. Como elemento de comparación podríamos situar por otra parte, fantástico retrato de Sánchez Coello, de la reina Isabel de Valois, también muy poco después de su boda y de su llegada a la corte española. E insisto, sería otro modelo perfectamente dentro de ese mismo lenguaje. Bien, esto es, lógicamente no trabaja solamente, no retrata solamente a la corte real, retrató, y es difícil determinar hasta qué punto, y de hecho esta misma obra está solamente atribuida, hay cierta discusión acerca de si es de Sánchez Coello o es de ella, pero en fin, suponiendo que pudiera ser de ella, Alessandro Farnese, uno de esos varios jóvenes italianos que pasan o son educados en la corte española, pues digamos que sería un ejemplo perfectamente canónico de un lenguaje cortesano y de majestad en el retrato. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esa personalización? Pues hablo fundamentalmente, ahora pondré más ejemplos, de este retrato en el Prado de Isabel de Valois. Yo lo doy por seguro, por convencimiento personal. El propio Museo del Prado durante bastantes años dijo Sánchez Coello, luego empezó a mostrar sus dudas. Creo que ahora mismo en la cartela sigue diciendo lo que he dicho todos estos últimos años, que es atribuido a Sofonisba Anguissola. Entre este especialista y algún otro tenemos casi certidumbre de que sea de la propia Anguissola.
y que digamos que bueno, recurre a ese lenguaje de majestad, la columna asbúrgica, por supuesto la majestad en la moda, en la extraordinaria riqueza indumentaria de la reina, y plantea, en lo que yo entiendo que es por primera vez, un recurso que, como veremos, tuvo una larga vida, que es esa imagen de la reina con un naipe, una pintura en miniatura, un retrato en miniatura, llamado cuando estaban hechos sobre pergamino, llamados naipes en la terminología de la época. El planteamiento es, por resumir, había toda una larga tradición de imágenes italianas a las cuales Anguissola podía haber sido expuesta y que en un momento dado les sirve y ella puede recuperarla y plantearla en un contexto cortesano, mientras que en el contexto hispánico o en el contexto en el cual Sánchez Coello, que sería el otro gran candidato, podía haberse movido, no había ningún precedente. ¿De qué imágenes estamos hablando? Brevemente, muchas de esas imágenes están vinculadas con los Medici y con Florencia. Por ejemplo, en la década de 1470 encontramos, hay dos ejemplos de Botticelli, precisamente retratos vinculados de jóvenes más o menos anónimos que ostentan esos medallones, en los cuales en el caso de la izquierda vemos a Cosimo de Medici. En el caso central, esa imagen que ven dentro del medallón, que es un santo, es un añadido posterior. No sabemos qué había inicialmente, no es el original, pero muy posiblemente también sería alguna referencia a un personaje Medici. Memling, pocos años después, ese retrato está hoy en Amberes, está retratando a un hombre, muy posiblemente un mercader italiano, con una moneda de Nerón, del emperador Nerón, con lo cual, bueno, hay todo un sentido de la medalla y la moneda como elemento antiquizante, pero también como elemento digamos, de recogida de mostrar esa vinculación personal. Eso se manifiesta, y estoy dejando que fuera casos, pero en fin, en otra obra, por ejemplo, de Rodolfo del Ghirlandaio, un retrato de Cosimo el joven, nuevamente sujetando una moneda, el tan conocido retrato de María Salviati por Pontormo. No se puede ver qué hay en esa moneda que ella lleva en la mano. Como es una persona que construye su iconografía a partir de la idea de su viudez, es muy probable que fuese hubiese sido una representación de Giovanni de Vandenere, un otro Medici con el cual estuvo casada. Esta dama, sobre cuya identificación hay bastante literatura y bastante debate, pero en fin, lo cierto es que por esos mismos años, y es Alessandro Alori, otro pintor que está trabajando en la corte medicea, tiene en la mano derecha un camafeo. Y finalmente Antonio Campi, por volver al ámbito cremonés, el problema es que no podemos datar con exactitud, está también aquí mostrando a este personaje, Bartolomeo Arese, nuevamente con una moneda en la mano. Pero hay más ejemplos. La joven Vía de Medici, hacia 1542, que no lo lleva en las manos, pero sí que es retratada con ese medallón, ese cartuchón colgando del cuello. O en la que yo creo, la que es la imagen fundamental, además una imagen que circuló y de la cual hubo varias copias, Alessandro Alori retrata a Francesco de Medici, el próximo gran duque, el heredero del gran ducado, hacia 1560, con un medallón cuya identificación también es discutida. La conexión, bueno, Francesco de Medici estuvo en Madrid entre mayo de 1562 y septiembre de 1563. El retrato que acabamos de ver y sus copias no están exactamente datados. Lo más probable es que sean inmediatamente anteriores a ese viaje, y es posible que trajera alguno de esos retratos a la corte española. Digamos que una primera opción es el ámbito mediceo, el ámbito florentino, donde, como he dicho, había esa larga tradición de vinculación entre personajes de sangre ducal, en este caso, y el mostrarse así con estos medallones, medallas, camafeos, etc. La propia Anguissola había conocido, ella era pintora de miniaturas, ella hace retratos de miniatura, de hecho llega a ser maestra de cómo hacer retratos de miniaturas, lo hará en Sicilia durante su segundo matrimonio. En ese sentido, su maestro fue Giulio Clovio, a quien dedicó este retrato en la colección Geri, en Mentana, en el cual se muestra al maestro de miniaturistas con el más o menos intuido retrato de una joven cuya identidad realmente no se sabe, se han apuntado varias hipótesis, pero en fin, lo cierto es que ¿cómo retrata Anguissola? Con una miniatura en la mano, porque él es miniaturista, aunque sus grandes obras, las obras Medici, etc., sean miniaturas, libros de canto, digamos, ¿no?
Pero en fin, sí, evidentemente la conexión con Clovio podía estar ahí. Otros artistas en la corte estaban haciendo cosas similares. Alonso Sánchez Coello, es conocidísimo este retrato suyo, que tradicionalmente se data de la princesa Juana de Portugal, tradicionalmente se data en 1557, digamos por una serie de coincidencias y de eventos cronológicos. Yo le añado un interrogante, porque pienso que fundamentalmente de quien aprende esto es Sánchez Coello, es de Anguissola, y Anguissola será quien llegue después a la corte. Pero bueno, más allá de eso, como pueden ver, este otro retrato, que este sí que es de Anguissola y está en Boston, este retrato de la princesa Juana de Portugal, bueno, si comparamos a la modelo, que es la misma, bueno, pues a mí, al menos en cuanto a nivel de aspecto, poder decir que este es del 57 y que este es del 61, cosa de la cual por otra parte tampoco tenemos certidumbre, pues podríamos intercambiarlos perfectamente o ponerlos en la misma fecha. En este caso ella se hace retratar con un medallón, con un camafeo, perdón, que muy probablemente, es difícil decirlo, retrata a su padre Carlos V. Lo cierto es que, bueno, tenemos, insisto, ¿cuál es mi razonamiento? Sánchez Coello no tenía nadie de quien tomar esa manera de representar. Anguissola sí que conocía, o bien por su experiencia italiana, o bien por la visita de Francesco de Medici, esa tradición. Y es algo que ella, digamos, que establece dentro de la iconografía de la reina Isabel de Valois, como decíamos antes. También entra dentro de la iconografía de la princesa de Juana de Portugal, no lo he traído aquí, pero como, bueno, hay otro retrato, perdón, este se subastó en Viena en 2011, está ahora mismo en una colección privada vienesa y sigue habiendo debate acerca de la autoría, pero en cualquier caso la princesa está sosteniendo, aparte de que cuelga de su toca, está sosteniendo un medallón con la imagen de su padre, Carlos V, y lo está haciendo en cierta manera el centro del centro de la composición, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, y como recordarán en el sepulcro de las Descalzas Reales, posterior por Leoni, sí, su imagen, la imagen orante de la princesa es precisamente, nuevamente en su cuello, de manera muy visible, ese camafeo, ese medallón. En fin, por unos caminos o por otros, creo que es un recurso mucho más fácil y mucho más próximo para ella. El problema aquí es no podemos datar, tenemos un grave problema, un problema que por otra parte creo que no tiene solución, es imposible datar exactamente la mayor parte de estas obras. Sí que quería decir, otra fuente podía ser francesa. En los inventorios de Felipe II se cita, y no lo he traído el texto, pero sí que lo cito, y leo en este caso, otro retrato entero en lienzo al óleo de la reina de Francia, mujer del rey Enrique, es decir, Catalina de Médicis, la madre de Isabel de Valois, con 4 retratos, los 3 de 3 hijos y el otro de una hija. La madre tiene el retrato de su marido en la mano derecha y la hija el retrato del príncipe Don Carlos, nuestro señor, en las manos. Lo he leído un poco a prisa, pero para que me entiendan, esto básicamente es una propuesta de matrimonio, es una propuesta de decir, igual que yo estoy casada, yo Catalina de Médicis estoy casada con mi marido, mi hija aquí presente, con un retrato del príncipe Don Carlos en las manos, podría estar casada también con el príncipe Don Carlos. Es evidente que el uso de las imágenes en torno a Catalina de Médicis y en torno a la corte española está siendo muy rico, muy intenso, muy diverso. Y lo cierto es que esa imaginería se traslada después a la siguiente generación, se traslada por ejemplo a la infanta Isabel Clara Eugenia, en este conocidísimo retrato ya de Sánchez Coello, porque hace muchos años que Anguissola ha vuelto a Italia, en el cual pues el centro de la composición inevitablemente es ese camafeo con la imagen de Felipe II, padre de la modelo, o en este del Escorial de Bormantoja, en el cual pues nuevamente está mostrándonos el camafeo. Hay ejemplos posteriores, alguno precisamente de la reina Margarita, pero digamos que queda como un tema codificado. Creo que ahí podemos hablar, y para no extenderme más voy a abreviar, podemos hablar de un claro Portugal y la princesa Isabel Clara Eugenia. Hay un claro sentido de continuidad femenina. Hacen las mismas cosas, fundan conventos, tienen devociones comunes, y no me sorprende lo más mínimo que les resulte especialmente cercana una manera de representarse que no solamente habla de sí mismas, sino fíjense que siempre son alusiones a quién, al varón de la familia, o bien a su padre Carlos V, o a su suegro, o bien a su padre o hermano Felipe II, como a decir, yo soy yo, pero también soy él, yo soy la que soy porque estoy vinculada dinásticamente con él. Y en ese sentido creo que Anguissola aporta una fórmula que
que vemos en esos contextos femeninos, a diferencia del caso italiano, en el que también lo habíamos visto en contextos masculinos. Y en ese sentido es, dentro de lo que le permitían la etiqueta y la rigidez del retrato cortesano, es creativa y aporta y sugiere. Termino diciendo cómo esa capacidad suya de personalizar a la vez que construye modelos, que construye, digamos, que se asocia a tradiciones, es lo mismo que vemos que hizo en el ámbito del autorretrato con este conocidísimo retrato suyo del castillo de Lankut en Polonia, el de la derecha, que clarísimamente bebe y aprende del 10 años anterior de Katarina van Gemesen en Basilea, hasta un punto que todavía no hemos conseguido explicar por completo en la investigación, pero que podría deberse a distintos motivos y a distintos modelos, ¿no? Pero creo que aquí también está muy presente una idea de genealogía femenina. Saben que es muy propio de la Edad Moderna y particularmente del Renacimiento reivindicar el propio personaje a través de sus raíces, a través de sus referentes que por otra parte pueden ser literarios, intelectuales, religiosos, de la antigüedad, contemporáneos, ¿no? Pero esa necesidad de consolidar una identidad femenina mediante una referencia a una genealogía ilustre, bien sea una genealogía de la sangre, bien sea una genealogía, en este caso de la pintura, creo que es una idea especialmente fuerte e interesante en el caso de Anguissola. Y muchísimas gracias por vuestra paciencia.